A las 10 de la mañana, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción y con el acompañamiento de diversas organizaciones sociales darán un posicionamiento a favor de la creación de una fiscalía estatal con altos niveles de autonomía. Fruto de la deliberación en múltiples mesas de trabajo, este grupo de expertos dejará en claro que Jalisco no puede dar un paso atrás en esta agenda. La Fiscalía con altos niveles de autonomía es una propuesta que goza del consenso social y que busca evitar la altísima partidización que ha secuestrado al actual Ministerio Público en los últimos años. Todo esto en el contexto de la publicación del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, en el cual Jalisco aparece en último lugar. Un modelo de procuración de justicia fallido y atravesado por la politización, la falta de recursos y la corrupción endémica. Hay algo que tenemos claro, el actual modelo no puede seguir de la misma forma. Enrique Alfaro se comprometió a avanzar en una fiscalía autónoma, sin embargo, puso ante sus condiciones. En virtud de que habíamos encargado a un equipo de trabajo la preparación de una iniciativa para hacer las reformas en materia de seguridad y procuración e impartición de justicia. Una reforma muy compleja que se ha venido trabajando desde hace tiempo y le he pedido para poder mandar un mensaje congruente y claro al próximo gobierno de la República, le he pedido que la presentación de esa iniciativa se detenga, se posponga, hasta en tanto no platiquemos con el equipo de Andrés Manuel López Obrador y tratemos de establecer acuerdos básicos. Jalisco ha demostrado que puede estar pasos por delante en la construcción del sistema anticorrupción si nos comparamos con las falencias que ha habido a nivel nacional. No existe ningún inconveniente para que el modelo de procuración de justicia aprobado en la reforma política de 2014 coexista con una fiscalía avanzada y autónoma en Jalisco. Es algo a lo que se comprometió Enrique Alfaro en campaña, se comprometió en este espacio y que se lo recordaremos en próximos meses. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tucen. 9 de la mañana con 7 minutos. Opina, mándanos mensajes al 33 18 80 76 41. Nuestro WhatsApp está abierto. Hoy a las 10 de la mañana el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción dará un posicionamiento sobre el tema de la Fiscalía General Autónoma. Hay que recordar que la administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometió con una fiscalía autónoma, pero sin hacer los cambios legales que exigen algunas organizaciones del artículo 102 de la Constitución para poderle dar más autonomía al Ministerio Público. Y en su momento Enrique Alfaro, poco antes de que saliera del país, se comprometió a avanzar en esta agenda siempre y cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador estuviera a favor también de un proyecto de estas características. Veremos ahorita que vuelva Enrique Alfaro cuál es su posicionamiento luego de los múltiples acontecimientos que ha habido en el país en últimas fechas. Más adelante hablamos sobre Nicaragua, también un asunto fundamental de la agenda internacional. Centenares de muertos desde que comenzó hace ya casi 6 meses las manifestaciones en este país centroamericano. Te vamos a dar el contexto y todo de por qué es una grave crisis política la que está viviendo un país hermano como es Nicaragua. Gerardo de la Cruz es fiscal anticorrupción de Jalisco y nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, fiscal? Muy bien, mi estimado Enrique. Muchas gracias por la invitación y como siempre es un placer compartir con ustedes el espacio. ¿Cómo ves este debate, fiscal, sobre la Fiscalía General Autónoma? ¿Cómo encajaría la Fiscalía Anticorrupción? ¿Sería autónoma de una a su vez Fiscalía Autónoma o entraría en el mismo paquete de la autonomía de la Fiscalía General? De hecho, aquí debemos tener presente algo fundamental, algo trascendente, algo que siempre ha existido, pero que en la práctica la autoridad muchas veces se ha negado a reconocer esa autonomía. Una de las características del Ministerio Público precisamente son la autonomía y la independencia. Para que un Ministerio Público funcione, debe tener esas características, entre otras, autonomía e independencia. Autonomía porque no debe estar supeditado a que le determinen de qué manera llevar a cabo sus investigaciones, de qué manera, ¿no? Claro, que no deben tirarle línea. Independencia, desde luego, respecto de los poderes, tanto del Ejecutivo, aunque depende del Ejecutivo orgánicamente, pero no tendría que ser
el procurador o el fiscal, según como en el contexto en el que se maneje, no tendría que ser alguien que dependiera de las instrucciones del Ejecutivo, pero tampoco, desde luego, del Legislativo ni del Judicial. Y el problema es que, aun cuando sea una característica de esa institución tan importante del Ministerio Público, es algo que en la práctica le hemos negado al Ministerio Público, porque, Está atado al Ejecutivo. Claro, desde luego, está atado al Ejecutivo, tiene la designación por el Ejecutivo y es el que lo puede remover. Pero aparte también, algo con lo que siempre te pueden limitar es con la cuestión económica. Entonces el presupuesto, que depende de que se lo proponga el Ejecutivo y lo autorice el Legislativo, limita. Ahí son amarres, ¿no? Eso es una situación que te amarra. Fiscal, Entonces, en ese mismo sentido, perdón, decía, la semana pasada estuvo el gobernador del estado en estos micrófonos y decía, yo no estoy a favor de una fiscalía totalmente autónoma, porque eso haría que los gobernantes se lavaran las manos a la hora de hablar de seguridad, que no asumieran responsabilidades. ¿Crees que podría haber una consecuencia así? yo creo que viendo modelos de otros países que funcionan de una manera adecuada, no llega a suceder esto, porque al contrario, se exigirían responsabilidades precisamente para el fiscal autónomo, al fiscal que le diéramos esa capacidad de conducir las investigaciones sin tener que atender a las presiones de grupos políticos, pero desde luego con las herramientas suficientes, con el equipo, tanto desde el punto de vista operativo, hablando de personas, Sí, como también de soporte técnico para llevar a cabo investigaciones científicas, tendría que dar resultados. no deja de ser el fiscal del No gobierno, deja de ser fiscal del gobierno, desde luego. que tiene que dar resultados. Tiene que dar resultados, pero sí lo trascendente es que tampoco estaría protegiendo intereses ni llevando a cabo cacerías de brujas en contra de nadie, porque no respondería a colores. Eso sería tener un verdadero fiscal autónomo. Ahora, fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz, ¿cómo ha sido tu relación hasta el momento con la Fiscalía General del Estado? ¿Cómo te han tratado como una Fiscalía anticorrupción que, si bien es autónoma de la Fiscalía General, pues no deja de tener relación para pedir recursos, Claro, plazas? ¿Cómo te han tratado la Fiscalía General del es una Estado? situación, un poco difícil, porque finalmente, aun cuando la ley establezca que existe una autonomía completa y que no existe preeminencia de un fiscal respecto de otro, Sí. ese es un concepto cultural que nos negamos a aceptar de una manera sencilla. De alguna manera, pues se tiene la idea de que tenemos que al estar formando parte de la Fiscalía General, que formamos parte de una estructura donde hay alguien que es superior, lo cual en la ley ya no es así. Sin embargo, ha habido un trato de respeto con el fiscal general. Desde luego me queda muy claro que las funciones que él tiene son mucho más amplias que las que yo desempeño, que las responsabilidades que le ha tocado vivir son muchísimo más complejas, sobre todo porque momento a momento la sociedad espera resultados, muchísimo más complejas de las que a mí me toca vivir, pero sí tenemos que batallar mucho en el tema administrativo, sí tenemos que batallar mucho en el tema de los apoyos tanto en personal como logístico, y personal, lo aterrizo de una manera muy sencilla. Lo que establece en este caso la ley orgánica es que la Fiscalía Especializada contará con el personal que determine el propio reglamento interior. Sin embargo, hay todo un tremendo entramado burocrático que debemos superar para poder contar con ese reglamento interior que está presentado desde hace ya meses, pero que está todavía pasando de un área a otra para ser aprobado y poder ser publicado. Y mientras logramos desde luego, debido a negociaciones, que se nos autorizaran 2 ministerios públicos. Recuerden que esta fiscalía nació con un agente de ministerio público. En este momento tenemos 3 nada más. Sin embargo, debo decirles que a 5 meses y medio de haber tomado, 5 meses, no, menos de 5 meses y medio, todavía 5 meses de haber tomado posesión, pues tenemos 680 carpetas de investigación activas de asuntos considerablemente trascendentes, y estamos en espera de que se concluya esa entrega que está llevándose a cabo del área de visitaduría. Estos son previo a los 5 meses. Eso es lo que se ha venido acumulando de de presuntos casos de corrupción. Sí, eso lo tenemos ya activo, trabajando. Pero qué bueno que mencionas esto de presuntos casos de corrupción, Enrique, porque aquí quisiera, tener la oportunidad de explicar cómo, cuando se crea este modelo de Fiscalía Anticorrupción, en realidad no se hizo la labor completa desde el punto de vista legislativo. Cuando nace el Sistema Nacional Anticorrupción, hablo del 2005,
nace porque la sociedad exige un cambio, porque la sociedad considera que existen casos de corrupción que son escandalosos, que no se han atendido de una manera adecuada y que se tienen que quedan en impunidad, que, ¿no? que quedan en impunidad. Y vamos, exige que exista una institución y un funcionario encargado de darle atención a esto. Esto generó una reforma a nivel nacional, una reforma en la Constitución, 2015. En 2016 se reformaron las legislaciones secundarias que dan vida finalmente a las fiscalías. Las famosas 7 estatales, leyes las 7 nacionales, leyes, desde ¿no? luego nacionales. Sí. Y en 2017, en junio, julio de 2017, pues a nivel nacional tendría que estar reformadas ya las leyes de toda la República para crear figuras de fiscalías independientes que trabajen de manera autónoma y que atiendan ese tremendo problema que tiene la sociedad, que es la corrupción. Pero aquí entonces yo les preguntaría, ¿qué tipo de asuntos le interesa a la sociedad que se atienda? Los verdaderos hechos de corrupción, los saqueos, la malversación, desde luego las malversaciones, todo eso, ¿no? un ejercicio indebido de funciones, Sí. un peculado, un cohecho, eso, los trascendentes, los que le causan una afectación al erario público. Pero aquí es donde hay que poner atención con la labor legislativa, porque en diversos estados, en Jalisco entre ellos, no se llegó a desarrollar en el Código Penal una reforma que te diera el área de competencia que la sociedad espera. Entonces es arbitrario. No, es que ¿qué fue lo que pasó? Tenemos un título del Código Penal, que es el título 7º, Sí. que antes eran los delitos cometidos por servidores públicos. Sí, sí, sí. Y lo único que hizo nuestro legislador fue cambiarle el nombre a ese título y ahora, en lugar de llamarse delitos cometidos por servidores públicos, se llama Corrupción. hechos de corrupción. Ya. Y entonces ahí tienes, está bien, cohecho, tienes peculado, tienes ejercicio indebido de funciones. Sí, pero también tienes otros que son tienes- menores. pero espérame, en cuanto al número, tienes abuso de autoridad. Que el abuso de autoridad es un acto deshonesto de un funcionario público, pero no es un hecho de corrupción. Tienes tortura, tienes desaparición forzada de personas, que Sí. si bien son cometidos por servidores públicos, pero no Una son hechos de definición muy corrupción. amplia podría ser corrupción, pero es muy amplia, ¿no? Pero no es lo que le interesa a la sociedad que se Coincido. investigue. ¿Y qué problema nos da entonces? Que a partir de que se da ese cambio en la legislación, entonces todos los delitos que estén en ese capítulo, que sean cometidos desde luego por servidores públicos, ahora son competencia de por esta eso, autoridad, de la Fiscalía 680 Especializada. carpetas Y por de eso, investigación. claro, pero si viéramos los números, entre un 65 y un 70%, un 65 y un 70% de los delitos que estoy conociendo es el delito de abuso de autoridad. Entonces, claro, Como un que, abuso de autoridad. ¿cuál sería Y un les delito de abuso de les autoridad? traigo uno muy presente. Hace, qué sé yo, un mes y fracción, en un evento que ocurre en Tlaquepaque, llega un reportero de Canal 44 y se ve siendo sometido Sí, por policías. sí, sí. Por policía lo tiran al piso, le quitan su grabadora, le borran los videos. Eso es un abuso de autoridad. Claro. Pero eso no es un hecho de corrupción. Coincido. Sin embargo, Si eso la es reparación tiene que ir competencia por de otra esa. vía. Es otra situación. Que un inspector de mercados Y dices que, le dio unas cachetadas a una vendedora de chicles, es un abuso de autoridad, pero no es un hecho de corrupción. Sin embargo, conmigo llegan esos asuntos. Y digamos que la ausencia de una definición clara y concreta en la legislación provoca este tipo de cosas. Provoca Que ese se tipo de crea cosas. que el fiscal anticorrupción resuelve todos los problemas que tienen que ver con el sector Claro, público. pero déjenme decirles algo también. En Fiscalía General existían y existen todavía porque están funcionando dos áreas que se encargan de cometer ese tipo de, perdón, de cometer, no, de conocer ese tipo de delitos. De conocer ese tipo de delitos. Tenemos el área de visitaduría y tenemos dos agencias de Ministerio Público especializadas en abuso de autoridad que funcionan en Fiscalía General. Incluso derechos humanos. Sí, claro, pero simple y sencillamente Visitaduría cuenta con 9 agencias del Ministerio Público. Sin embargo, se está quedando sin trabajo porque todos los asuntos que ellos conocen ahora me los están remitiendo a mí. Y en tu caso personal, antes de irnos al corte, si tú no puedes decir este caso no tiene que ver conmigo. O sea, decir, yo me voy a enfocar, no sé, salud, Ciudad Creativa Digital, Claro, esos son los moches, trascendentes. digamos, los trascendentes de la agenda pública de Jalisco. Yo me voy a dedicar a estos y los otros No pues puedo tienen que ir a hacerlo, otras áreas no puedo competentes. hacerlo porque yo protesté cumplir y hacer cumplir las leyes. Y la ley establece que son hechos de corrupción y Pero la es imposible, Constitución... porque claro. va a haber una atrofia Pero entonces, institucional. ¿qué tenemos que hacer? Voltear con los diputados y decirles, hagan bien la tarea. Modifiquen, reformen la ley, reformen el Código Penal para que se determine exactamente qué entendemos por un hecho de corrupción y qué debe de conocer esa Fiscalía, porque entonces sí podremos funcionar con las herramientas escasas que nos han proporcionado. 9 de la mañana con 19 minutos, vamos al corte, regresamos para hablar con Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción.
9 de la mañana con 22 minutos. Escríbenos 33 18 80 76 41 para que nos des tu opinión sobre los primeros pasos de la Fiscalía Anticorrupción. Y Gerardo de la Cruz, el maltrato presupuestal, me comentabas fuera de micrófonos que pues nada de dinero hasta el momento. No han caído recursos para la Fiscalía Anticorrupción. Los recursos que se han autorizado son únicamente las partidas que tienen que ver con los gastos del funcionamiento, obligado. No hemos empezado a trabajar, lo sigue pasando, y todavía inclusive ni siquiera la Fiscalía, sino es la propia CEPAF. Secretaría, la CEPAF es quien está haciendo los pagos, de hecho, pero los únicos rubros que se tienen cubiertos pues son los rubros que tienen que ver con la renta del edificio donde estamos, con los salarios de los agentes, del Ministerio Público, claro, y el pago también del grupo de seguridad privada que custodia las instalaciones, que son 4 elementos. Tenemos 4 policías que trabajan en turnos de 24 horas, 2 por turno, pero en realidad es lo único que ha bajado de esa bolsa de los 40 millones de pesos que se destinó para la creación del sistema. Entonces, tres agentes del Ministerio Público, 860 carpetas de investigación. En 680 carpetas de investigación 680. Y pendientes de entregarme tal vez algunas 400 más de Es decir, cada agente del Ministerio Público tiene más de 200 carpetas. Más de 200, tienen ahorita 230 cada agente del Ministerio Público. Un actuario está trabajando 80 carpetas de investigación. ¿Y le has pedido, a quién debes pedirlo, sobre el Congreso o a quién que apruebe la contratación de más plazas? La contratación de más plazas, ya desafortunadamente, como se manejan los presupuestos que son anuales, en este momento de esa partida de los famosos 40 millones para la creación del sistema, se autorizó la creación de 2 agencias del Ministerio Público más, pero durante este año no espero que me autoricen un agente del Ministerio Público más. Ya se está presentando, de hecho, el presupuesto del año siguiente, donde sí tendríamos que tener el número de agentes del Ministerio Público suficientes para cubrir todo el estado, porque ahorita estamos hablando de que mínimo tenemos en unos 57 municipios denuncias, y en algún municipio en particular tenemos cerca de 100 denuncias en un solo municipio. ¿Crees, entonces, Gerardo, que hay una intención detrás de debilitar a la Fiscalía Anticorrupción para que no dé los resultados que debería de dar en un mediano o largo plazo, y después decir, miren, no funcionó, volvamos al esquema anterior en donde la Fiscalía también investigaba los casos de corrupción? Eso sería muy desafortunado y creo que sería muy mal visto por la sociedad. Yo prefiero conceder el beneficio de la duda y pensar que cuando autorizaron el presupuesto no contaban en realidad con un proyecto de lo que tendría que trabajar una Fiscalía especializada, y por lo tanto no voltearon así, eso sí, no voltearon a ver otros estados que ya estaban operando, estados que tienen un presupuesto bastante superior. ¿Quién tiene un...? Sonora, por ejemplo, tiene 67 millones de pesos, Coahuila tiene 64 millones de pesos, y aparte tienen otras partidas que se manejan. Y si les mencionara la estructura que maneja Sonora, ellos, con independencia de los agentes del Ministerio Público, tienen una unidad de auditoría que cuenta con 20 auditores que no pertenecen a ningún instituto de ciencias forenses, sino que son investigadores directamente dependientes. O sea, de la que están Fiscalía. en el orden del fiscal. Están para cumplir con las investigaciones que el fiscal ordena, porque aquí es una situación bastante trascendente. De los asuntos que le importan a la sociedad en este momento, los asuntos de ciudad creativa digital, los asuntos de salud, esos son asuntos en los cuales nosotros estamos esperando información de Contraloría o de la Auditoría Superior del Estado. Ustedes no pueden investigar. Sí, podemos investigarlo, pero no tenemos las herramientas necesarias, no tengo el personal, simplemente no tengo yo un contador conmigo, no tengo un auditor. Entonces, comparándome con aquella Fiscalía de Sonora, ellos tienen 20 auditores, pero además de sus policías investigadores, tienen una unidad de investigación que son propiamente detectives, en la cual hay 6 contadores y 2 abogados. Entonces, ellos le dan acompañamiento a los peritajes que hacen los peritos oficiales, y ellos le dan acompañamiento a la investigación que hace la Contraloría del Estado y la Auditoría del Estado también. Entonces, ahí estamos hablando de una fiscalía ya más formada, con más, robusta en cuanto al personal técnico y la capacidad con la que se desarrollan sus investigaciones. Es decir, Gerardo de la Cruz, para ser realistas, casos como Secretaría de Salud, como Moches,
como pensiones, como Ciudad Creativa Digital, no vamos a tener, digamos, carpetas de investigación sólidas pronto. Nosotros estamos haciendo una labor bastante exhaustiva en esos asuntos. Hemos hecho muchísimos actos de investigación, pero actos de investigación que tienen que ver con recabar informes documentales, desde luego inclusive en otros estados. En otros estados. Nosotros ya acabamos de establecer un convenio de colaboración con el vecino estado de Colima para que nos apoye en la investigación de empresas que tienen que ver con esos casos. Están recabando información, sí, pero... que tienen que ver inclusive con si existe o no existe la empresa, con si están, cuál es el comportamiento que han tenido en otro tipo de... Pero fiscal, para quien tal vez espera que la Fiscalía Anticorrupción pronto tenga una carpeta de investigación sólida, eso lo descartamos. Es decir, sobre estos casos, hasta que no tenga la Fiscalía Anticorrupción los instrumentos materiales... De hecho, claro, desde luego, finalmente, aún con independencia de que no tenemos dentro de la Fiscalía, todavía son esos procesos, algunos de ellos están siendo sujetos a revisión por la Contraloría del Estado y también por la Auditoría Superior del Estado. En consecuencia, al no haber concluido ellos, que son los que en el área técnica del Sistema Estatal Anticorrupción les corresponde esa labor, estoy en espera de informes. Lo que tenemos nosotros denunciados son trascendidos en medios. O sea, cuando llegan, hay muchos políticos que hacen show cada que van a la Fiscalía Anticorrupción y dicen, miren, aquí llevo mi carpeta de investigación con todas las pruebas, o la USB, lo que sea, con todas las pruebas para que el fiscal anticorrupción le entre al tema. Cuando tú abres esos expedientes, ¿qué te encuentras? En algunas de estas denuncias, pueden ser las de ellos, pueden ser las de otros, inclusive particulares, lo que me encuentro son notas periodísticas. Recortes de periódicos. Lo que me encuentro son efectivamente referencias a publicaciones donde reporteros combativos como tú, comunicadores han señalado hechos de corrupción, pero que obviamente lo que se denuncia es lo que resulta prácticamente evidente, pero que no tiene un soporte contable. No, tú no puedes ir con un juez así, ¿no? Claro, no, desde luego. Nosotros no podemos llegar ante el juez únicamente, incluso con el puro resultado de la auditoría. Tengo que llegar ante el juez teniendo conmigo todos los documentos contables que me soporten dónde es que le resulta la responsabilidad penal a alguien, porque al juzgado podré llevar un informe de auditoría, pero cuando haga un descubrimiento probatorio debo poner a disposición de la defensa todos los documentos que respalden el estudio contable que se haya realizado. Porque si no, el juez va a decir, señor fiscal, no hay pruebas, no tenemos muchas gracias y por lo tanto, que les vaya bien. Entonces es un riesgo que no queremos correr. Nosotros queremos de entrada, ahorita, inclusive, en este momento tengo dos agentes del Ministerio Público en los juzgados de oralidad llevando a cabo audiencias, no audiencias con detenido, no audiencias con un diputado enfrente, sino audiencias que tienen que ver con estar recabando pruebas, con autorizaciones para entrar a lugares cerrados y cosas por el estilo. Estamos llevando a cabo ya audiencias. ¿Se está trabajando con relación a ese tema? A las 10:30 en este momento tengo dos agentes del Ministerio Público en la penal y un agente del Ministerio Público trabajando también, recabando otras entrevistas en la oficina. De estos casos que hemos delineado, ¿hay alguno fiscal que vaya avanzado? De los casos emblemáticos, los casos de corrupción, de presunta corrupción que se han vuelto debate público. Uno de los que se han vuelto emblemáticos, sí, tiene más avances que otro y es probable que en una fecha, no quiero adelantar, próxima, porque dependemos de informes que nos van a llegar de otro estado, podamos ya judicializar algo. Pero también hemos cuidado mucho algunos detalles. ¿Qué caso dices? ¿Salud? En el de salud ha avanzado en otro sentido. ¿Por qué en otro sentido? Porque a mí me presentaron una denuncia que tiene que ver con salud y en este momento yo tengo 4 carpetas de investigación abiertas sobre ese que tienen que ver con salud, pero de otros hechos que no recibí yo las denuncias, sino denuncias que ya estaban presentadas y que estaban en otras áreas. ¿Pero no se pueden unificar en una sola carpeta? Sí, nada más que hay situaciones que tienes que valorar en un momento dado. Esas carpetas inclusive no estaban conmigo. Esas carpetas yo al darme cuenta que existían y que no se me habían comunicado, pues hice las gestiones necesarias para que me fueran entregadas. Ahorita las tengo, pero pudiéramos jurídicamente sí agruparlas, acumularlas en una carpeta de investigación, pero eso retrasaría. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que tener concluida completamente la investigación y aquí estamos hablando que en salud no es de un año lo que se está investigando. Claro que no. Entonces, pero es más fácil, no sé, fiscal, desmontar una trama de corrupción
compleja si se unen las carpetas de investigación, así tal vez se va por tema, ¿no? Que a veces pagan chivos expiatorios. Sería lo ideal desmontar una trama. De hecho, yo creo que cuando se pensó a nivel nacional en crear un sistema estatal anticorrupción y pensar, era precisamente para atacar las redes, las redes de producción, de corrupción. ¿Dónde está la lana? ¿Dónde se mueve? Claro, efectivamente, y aquí déjenme decirles, en estos meses, pues hemos tenido muchas labores que tal vez no se ven en los medios, pero que tienen que ver inclusive con la capacitación que se da al propio personal acerca de cómo es que tenemos que abordar esos fenómenos de la corrupción. En semanas previas tuvimos sesiones de trabajo para el personal de las agencias del Ministerio Público para que entendieran, para explicarles muy bien cuáles son los procesos de compra que debe respetar cualquier órgano de gobierno. Entonces les hablamos, obviamente con apoyo de alguien experto en el tema, acerca de que hay algunas compras por los topes económicos que puedes hacer en la adjudicación directa, cuáles pueden ser invitación y cuáles tienen que ser en licitación. Y en esa explicación le quedó claro al personal lo que deben cuidar al momento de analizar las compras de gobierno. Pero entonces surgió de inmediato también una inquietud de alguien de nuestros personal del Ministerio Público. Me dicen, bueno, pero entonces en este orden de ideas los que terminan siendo responsables son los encargados de compras, porque ellos no cuidaron el proceso de licitación. Yo les dije, bueno, es que ahí estaríamos atendiendo a lo que siempre se ha dicho de que el hilo se rompe por lo más delgado, pero no es lo que buscamos. No es lo que buscamos. Lo que buscamos es llegar a la cabeza. Quien haya maquinado. Y entonces es cuando recordamos las herramientas que nos da el sistema acusatorio adversarial. Entonces yo les comento a los ministerios públicos, no, espérense, es que entonces no deben dejar de tener presente que con el sistema podemos aplicar criterios de oportunidad, y un criterio de oportunidad que poco se explota, pero que lo tenemos en la ley, y es lo que muchas veces hemos visto en las películas, que llegas con la persona que tú tienes ya de alguna manera identificado como un probable responsable, y le dices, mira, puedo ir a juicio contigo, ya, y puedo lograr una condena, pero también podemos utilizar tu testimonio para que me des elementos de prueba para saber qué está detrás de todo esto. Vamos a buscar, mi estimado fiscal. Nos vamos, te tengo que despedir, pero este caso que me decías que estás esperando información de otros estados, ¿cuál es? Es el de, en este momento, sería el de Ciudad Creativa. Es el que... Es uno de ellos, porque hay diversas líneas. Si tú los defines, el que ves más avanzado en las carpetas de investigación... Es uno de ellos, es uno de los de Ciudad Creativa. Gracias, fiscal, por haber estado con nosotros. Al contrario. Gracias por tu tiempo. Vamos al corte y al regresar hablamos sobre la crisis política en Nicaragua. Nueve de la mañana con 39 minutos. Algunas claves del conflicto político y social en Nicaragua. Comenzó el 18 de abril pasado y se ha cobrado la vida ya de 350 personas. El gobierno encabezado por Daniel Ortega, sandinista, tiene 11 años en el poder desde 2007. La crisis comenzó el 17 de abril por una reforma unilateral al Seguro Social que aumentaba las cuotas de miles de trabajadores y empresas y aplicaba un impuesto de 5% a los pensionados y jubilados. Los manifestantes son estudiantes, en su mayoría, apoyados por algunos trabajadores profesionales, empresarios que respaldan también un cambio de gobierno en este país centroamericano, y quien ha intentado intermediar en el conflicto ha sido la Conferencia Episcopal, y el diálogo se empantanó debido a que el gobierno de Ortega rechazó una agenda en donde se incluía dentro de los puntos adelantar las elecciones presidenciales que estaban registradas, que estaban calendarizadas para 2021, adelantarlas a 2019. Y para entender un poco más sobre lo que sucede en Nicaragua, saludamos a Rubén Alonso, él es académico de la UNIVA y columnista de Milenio. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días a todo el auditorio. Rubén, platícanos un poco cómo has seguido este conflicto en Nicaragua. ¿Perdón? ¿Cómo has seguido el conflicto? ¿Qué has visto en el conflicto en Nicaragua? Bueno, mira, he seguido el conflicto a partir de algunos amigos, amigas nicaragüenses que incluso se formaron aquí en Guadalajara. Sí. Egresados incluso en la Universidad de Guadalajara, estudiaron medicina, algunos comunicación, y fueron incluso periodistas, algunos en el entonces siglo XXI. Por eso lo sigo además desde la juventud, pero sí. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? Como tú anotabas al principio, hay un momento clave que es en el mes 18 de abril, cuando se publican estas reformas al sistema de pensiones y seguridad social,
que terminó siendo el detonador de una crisis más profunda que tiene su antecedente más cercano en el proceso electoral de hace 2 años, en donde, según observadores, Daniel Ortega se reelige de manera inconstitucional porque ya había gobernado durante 2 periodos consecutivos. Claro. Y estaba en el gobierno cuando se hace esa elección, además señalada de fraude, que es muy común en estos casos, y luego también señalado porque incorpora en su planilla como vicepresidenta a su esposa. Rosario Murillo. Cierto. Esto fue acumulando un resentimiento social junto con otros señalamientos de corrupción de la clase gobernante, en donde el mismo Daniel Ortega, que tiene sus antecedentes, como señalabas, presidente del 2007, pero sí, fue el primer presidente después de la Junta de Gobierno tras la victoria de la Revolución Sandinista a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Después fue presidente, derrocado por Violeta Chamorro, y se fue deshaciendo de ese grupo que había llegado al poder tras la revolución, quedándose con un pequeño grupo selecto y concentrando el poder en pocas manos. Ya gobernante durante pues más de 10 años, 11 años consecutivos, ha acumulado una fortuna junto con su familia y algunos allegados, señalamientos de corrupción, que pues como sucede en estas situaciones, también tiene a la par una situación de pobreza marcada en la población. Si comparamos Nicaragua con El Salvador, por ejemplo, sí, el Producto Interno Bruto per cápita de los nicaragüenses es menor al salvadoreño, y estamos hablando de 2 países, aunque vecinos, pero con historias casi similares también de luchas armadas, pero con procesos distintos de reconstrucción. Nicaragua tiene poco más de 7 millones de habitantes, como lo sería todo Jalisco, aunque el territorio de allá y su riqueza es doble a la comparación del territorio de Jalisco. ¿Qué sucedió? Se empezó en estos pasados años, después de esta elección o reelección consecutiva que termina su periodo Daniel Ortega en el 2021, sí, pues se acumula el resentimiento con el señalamiento de una elección inconstitucional, y hay un rompimiento también entre el sector empresarial. Digamos, la Cámara de Comercio más fuerte de Nicaragua, sí, al no ver resultados de avance y desarrollo económico y los señalamientos de corrupción de la clase gobernante, empieza a separarse. Vienen estas reformas promovidas por el Fondo Monetario Internacional al sistema de pensiones, que si lo hacemos el símil, México implementó estas medidas años antes, ¿verdad? Sí. Y creamos hasta famosos afores, etcétera. Exacto. Pues vino a golpear a un pueblo ya pobre y quitándole recursos a los ya pensionados. Lo sorprendente y que llama la atención, más allá de los actores empresariales que están interesados también en un cambio de régimen, es que quienes salieron a la calle fueron los jóvenes, y jóvenes universitarios que uno vería lejanos a un problema de la clase trabajadora y de los pensionados. Esto sorprendió sobremanera, y más cuando después de los jóvenes que sufren la represión y empiezan a caer algunos en algunas manifestaciones o en diversas manifestaciones, las madres se unen a ellos. Y nos ubicamos ya en la historia de Nicaragua, un pueblo que siempre ha luchado y que tiene el vínculo en los movimientos sociales, digamos, más allá de revoluciones, una identidad muy profunda que poco es doblegada. Sí. Y los jóvenes, esta nueva generación que son hijos de la revolución sandinista, le están dando la vuelta a la revolución sandinista, le están dando la cara, más bien le están dando la espalda. Es un movimiento que habrá que verlo de otra forma, Sí. a otros movimientos, que está más allá de los intereses económicos. Es un problema electoral, es un problema de desgaste de un gobierno que se ha enquistado, pero al escucharlo y ver eso actuar, pues estamos en las épocas más, digamos, retrasadas, ¿no? Más del pasado, más abyecto que pudiéramos ver cuando uno escucha al presidente,
cómo actúa, a la Sí. vicepresidenta, ¿no? ¿Quién Bueno, hubiera imaginado hoy en día que se confesaran el gobierno como socialista, solidario y cristiano? Es decir, un gobierno confesional sí. y sandinista, dices, casi Bueno. parece como coalición, ¿verdad? Bueno, y que ya, Electoral en México. ya utilizó Rubén la clásica. Escuchamos a Daniel Ortega, que llama golpistas. Desapareció un tiempo de la escena Daniel Ortega y llamó golpistas a los manifestantes. Lo escuchamos y seguimos comentando, Rubén. Sí. Las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas. Ahí está uno de los mítines que tuvo Daniel Ortega hace poco, después de un mes de no dar declaraciones públicas. Rubén, ¿en qué fase estamos del conflicto y si ves alguna otra solución que no sea adelantar las elecciones a 2019? Mira, ahorita estamos en la fase más crítica porque el Estado está haciendo el uso de toda su fuerza. De hecho, ya cambió de golpistas, ahora le llama terroristas. Sí. Así lo está señalando la vicepresidenta, que además es la encargada de la comunicación. Todos los días a las 12 del día los nicaragüenses le escuchan en cadena nacional. Ahora son terroristas y está el Estado volcado con la justificación de que son terroristas para restablecer la paz y con toda la fuerza del Estado. Y a partir de las 8 de la mañana hay mensajes que hemos recibido y que se pueden verificar de un ataque con más de 2,000 elementos a la comunidad de Masaya, histórica combatiente de Nicaragua, en particular el barrio indígena de Monimbó, que es el emblema de la lucha nicaragüense. Se prevé que sea un día hoy muy rojo, con muertos, detenidos y delitos fabricados, como se dio el pasado fin de semana. Está estancado esto a pesar de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas en el área de Derechos Humanos, Sí. a pesar de la acción de la Conferencia del Episcopado, en particular del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez. Está estancada porque está en un punto crítico de, ahora sí, intervención del Estado. Creo que está llegando a un límite, está jalando la cuerda, que más que adelantar las elecciones puede llegar a un estado de sitio, el Estado de Nicaragua. ¿Y qué puede pasar? Ahí sí está más complicado, una subversión ahora sí decidida del pueblo, armándose e interviniendo intereses externos, como ha sucedido en los movimientos sociales, que es financiando ahora y armando a la gente. Es decir, en las puertas de una guerra civil. Yo creo que Nicaragua está en las puertas de una guerra civil por el uso de la fuerza del Estado, Sí. y la falta de diálogo serio, sincero, en la mesa que pues quedó estancada desde el mes de mayo. Rubén Alonso, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Enrique. 9 a.m. con 49 minutos, una situación dramática la que se vive en Nicaragua, con gobiernos que llegan con un discurso muy social, después se enquistan en el poder, rompen cualquier tipo de libertad y terminan utilizando la fuerza contra su propio pueblo. Vamos al corte y seguimos comentando temas del día. 9 a.m. con 54 minutos. Gracias por seguir con nosotros después de este diálogo que tuvimos con el fiscal anticorrupción de Jalisco. Creo que no debemos de soltar el tema porque ha habido un maltrato presupuestal, institucional y constitucional al fiscal anticorrupción. Parece que cuando discutíamos este tema, los políticos de todos los partidos se les llenaba la boca hablando de autonomía, de hay que impulsar, proteger al fiscal anticorrupción. Y sin embargo, en la práctica tiene más de 680 carpetas de investigación, solo 3 agentes del Ministerio Público, y parece que hay intereses que lo que buscan es que el fiscal anticorrupción fracase con su trabajo, que no tenga los elementos materiales, humanos y presupuestales para poder dar resultado. Sin embargo, lo que nos deja de primicia es que hay investigaciones avanzadas
en relación al caso de Ciudad Creativa Digital. Ese es un tema importante a considerar, a tomar en cuenta, porque Ciudad Creativa Digital es un proyecto con muchas irregularidades que está a espera de cierta información para comenzar a armar la carpeta. Y en el caso de la Secretaría de Salud, por lo que se puede deducir de lo que señala el fiscal anticorrupción, parece que va a ser un camino más largo, porque tienen que esperar información que en este momento tiene concentrada la Contraloría, y aparte hay 4 carpetas de investigación distintas relacionadas con la gestión de Antonio Cruz Esmada al frente de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, hay que ser pacientes. Y no solo eso, hay que exigir al fiscal anticorrupción pues no la típica justicia selectiva, o que pruebe que el tercero o cuarto del escalafón, el eslabón más débil dentro de una secretaría, pues se equivocó en un procedimiento administrativo y por lo tanto él es el culpable de toda la corrupción que existe en el interior de la dependencia. Lo que tenemos que exigir es que la Fiscalía Anticorrupción digamos que se meta a desmontar todas las tramas, todas las conspiraciones que hay para saquear recursos públicos. Eso significa que nos presente un caso con todas las de la ley, un caso extenso donde sepamos quiénes son los involucrados y que también asuman responsabilidades quienes están hasta arriba de la cadena. Gracias a Blanca Moreno, que me dice: buen día, espero te encuentres bien. Una pregunta, no sé mucho del tema. Nicaragua no es un país democrático, es un país con una democracia muy precaria, con muchos de los vicios que nosotros también hemos visto en nuestro sistema democrático: compra de votos, clientelismo, corporativismo, pero que ha tenido un deterioro todavía mayor con la presidencia de Daniel Ortega, un ex sandinista que llegó con la revolución sandinista en su momento, luego de las guerras civiles, de la guerrilla, pero que lo que ha hecho, sobre todo desde 2007, es de poquito en poquito ir desmontando, ir liquidando las libertades que existían, los derechos del sistema electoral. Por lo tanto, ya hay una comunidad de muchas personas en Nicaragua que lo que reclaman es que existan elecciones adelantadas para poder debatir el futuro del país en 2019. Las elecciones en este momento están concentradas para 2021. Edgar García dice: en Texas existe la refinería Deer Park. Pocos mexicanos saben que Pemex es 50% dueño de esa refinería. Le pagó a Shell $11,000 millones en el sexenio de Salinas Gortari. Es la sexta más grande de Estados Unidos, con capacidad de 360,000 barriles diarios. El único detalle es que aunque Pemex pagó por esta refinería, no recibe un peso de ganancia, porque esta la maneja Pemex Internacional y desvía el dinero a paraísos fiscales. Se estiman ganancias por $2,000 millones anuales. Gracias por compartirnos, Edgar García. Vamos a comprobar esta información que nos das. Queda claro, hay 2 proyectos de refinerías para este país en los próximos años para poder producir a nivel nacional la gasolina que consumimos. Hay un debate sobre si es rentable construir refinerías, pero lo que sí sabemos es que en este momento la capacidad de refinación nacional nos coloca en un problema no solo de precio, sino incluso en un problema de seguridad nacional o un problema de independencia, porque México nada más tiene reservas de gasolina para una semana. Es decir, vamos pensando en que un día se enoje Donald Trump, perfectamente él puede decir: no refinen en Texas, no refinamos su gasolina y por lo tanto combustible, por lo tanto no tendríamos gasolina más allá de una semana en este país. Por lo tanto, es fundamental que se invierta en sectores que le den autonomía a nuestro país. Ernesto López, buen día. Chequen a la directora general administrativa de CIOP. Tiene muchos familiares, ahorita lo buscamos, no han cumplido con los gastos del año pasado. ¿Eso no es corrupción? Bueno, en caso de los familiares podría serlo, sí, porque estamos hablando de uso de sus influencias para pues meter a familiares a la nómina. Podría analizarse, por supuesto, como un caso de corrupción. Ahora resulta que ni mover mi carro puedo. Para mis cosas particulares acudí a la pila seca a realizar pago correspondiente. Saliendo por el bulevar me encuentro al retén de la CEMOV, me detienen y me impiden mis documentos. La oficial hace una llamada para checar mis placas y me dice: permítame, voy a hablar con el comandante. Llegó la comandante y me dice que se van a llevar mi vehículo porque se está registrado como Uber y que si no cuento con registro ante CEMOV, entonces no debo mover el vehículo. Bueno, este es un tema que ya tratamos el día de ayer, que tiene que ver precisamente con la conclusión del tiempo para registro que se había dado hasta el 15 de julio por parte de la Secretaría de Movilidad, y a partir de ahora se puede seguir haciendo el registro, pero también si no lo cuentas y ejerces la labor, puede caerte una multa hasta de $10,000.
pesos. Mañana seguimos abordando los temas de la semana a las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucent, te espero para que nos escuches mañana miércoles.